Veamos el noveno vídeo de cálculo. Errores e intervalos. Muchas veces nos vemos obligados a redondear o aproximar las cifras que manejamos. Al hacerlo, trabajamos con un ligero error que debemos valorar. El error absoluto E sub A es la diferencia en valor absoluto entre el número verdadero y su aproximación. El error relativo E sub R es el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero. Si además lo multiplicas por 100, queda expresado en porcentaje, que suele entenderse mucho mejor. Por ejemplo, si redondeamos a las centésimas el número 1,237, obtenemos 1,24. Detrás del 3 hay un 7, tenemos que sumarle un 1 a la última cifra. Y el error absoluto que estaríamos cometiendo sería la diferencia entre ellos dos en valor absoluto. Esa diferencia es menos 0,003, que en valor absoluto quedará positiva. Y el error relativo será el error absoluto 0,003 partido el valor verdadero, que es 1,237. Ese cociente sale aproximadamente 0,002425. Multiplicado por 100 quedará expresado en porcentaje, el error relativo es aproximadamente igual a 0,24%. Esta señal te avisará de que se aproxima un cambio de pizarra. Si el vídeo va muy deprisa para tu gusto, pulsa el pause. Hagamos un ejercicio. Vamos a calcular el error cometido al operar con decimales si redondeamos siempre a las décimas. En esta operación, 1 menos 1 tercio, que es dividido entre 1 séptimo por 2,3 periódico. Bien, si quisiésemos obtener el valor verdadero sin redondeo alguno, deberíamos trabajar con fracciones. 1 lo convierto en 3 tercios para poder restarle 1 tercio. 1 séptimo quedará como está y 2,3 periódico lo transformaré en su fracción generatriz. Ponemos el número completo, que es 23, le restamos la parte que no es periódica, que es 2, y lo dividimos entre tantos 9 como cifras tenga el periodo, es decir, un 9, porque hay una cifra en el periodo, y tantos ceros como cifras haya en el anteperiodo. Como no hay anteperiodo, no ponemos ningún cero. A la derecha vamos a realizar la operación con decimales redondeando a las décimas. Para ello tendremos que acabar con las fracciones. 1 tercio es 1 entre 3, que es 0,3 periódico. Y 1 séptimo es igual a 0,14 y una infinidad de decimales detrás. Bien, pues al redondearlo a las décimas, 0,3 periódico queda como 0,3. 0,14 puntos suspensivos se queda en 0,1, porque detrás del 1 hay un 4, no sumo nada, y 2,3 periódicos se quedan 2,3. Resolviendo esos paréntesis, el primer paréntesis queda 0,7 y el segundo, al multiplicar, nos queda 0,23, que volveremos a redondear a las décimas. Detrás del 2 hay un 3, el 3 lo quitamos y no sumamos nada. Para hacer esa división multiplicamos por 10 dividendo y divisor y finalmente 7 entre 2 da 3,5, que es la solución aproximada trabajando con decimales redondeando siempre a las décimas. Vamos a por el valor verdadero a la izquierda, que ya teníamos las fracciones preparadas. Resolviendo los paréntesis nos queda 2 tercios entre 21,63. Multiplicando en cruz y con rebote, que es como las divisiones, obtenemos 126 partido 63. Y eso es justo 2, que es el valor verdadero que resulta de esa operación. Por lo tanto, el error absoluto será la diferencia entre esos dos valores en valor absoluto, es decir, el mayor menos el menor, 3,5 menos 2, 1,5.
Y si el error absoluto es 1,5, el error relativo es ese error absoluto, 1,5. Vamos a multiplicarlo por 100 para que directamente nos quede en porcentaje expresado, partido el valor verdadero, que es 2. Y si realizamos esos cálculos obtenemos que el error es del 75%. Una barbaridad. Cualquier error por encima del 1% ya es tremendo, muy preocupante y peligroso. Cuando operamos con valores redondeados, el problema es que los errores se van sumando, multiplicando entre sí. Nunca trabajes con menos de 2 cifras significativas, si quieres un mínimo de precisión. Bien, pasemos a otro asunto. Ya usamos los corchetes en el primer vídeo de funciones, para anotar conjuntos de números con un principio y un final. Por ejemplo, ya trabajamos con 2,6 entre corchetes para representar todos los números desde el 2 hasta el 6, ambos incluidos. Es decir, todos los números x que cumplan que sean mayores o iguales que 2 y menores o iguales a 6. Ese tipo de conjuntos los llamamos intervalos cerrados, al entrar los extremos. En los intervalos abiertos, los extremos se quedan fuera y se escriben con paréntesis o con corchetes hacia afuera. En las matemáticas, ambos tipos de notaciones son aceptados, tanto los paréntesis como los corchetes hacia afuera. Por ejemplo, si pongo 3,5 entre paréntesis o entre corchetes hacia afuera, eso representa todos los números entre el 3 y el 5, pero excluyendo a ellos dos. Es decir, todos los números x que cumplan que sean mayores estrictos a 3 y a su vez menores estrictos a 5. Podemos tener intervalos abiertos por la izquierda o por la derecha y que sean cerrados por el otro lado. Por ejemplo, el intervalo 4 cerrado, 8 abierto, tenemos todos los números que son mayores o iguales a 4, pero menores estrictos a 8. Y en el intervalo menos 6 abierto, 4 cerrado, estarían todos los números mayores estrictos que menos 6 hasta el 4, menores o iguales a 4. Y también tendremos intervalos no acotados o infinitos, ya que no tendrán principio o final. Vamos a ver qué significa esto. En el extremo no acotado colocaremos el símbolo del infinito, un símbolo muy parecido a un 8 tumbado. El extremo acotado podrá ser cerrado o abierto, según lleve corchete o paréntesis. Así que en el intervalo menos 5 abierto infinito tenemos todos los números mayores estrictos a menos 5, sin tener un extremo por la derecha. Y en el intervalo menos infinito menos 2 cerrado tenemos todos los números x tal que sean menores o iguales a menos 2, todos los números hasta el menos 2 incluido. Siempre debemos usar paréntesis en los extremos con infinito, porque no es un valor real el infinito, es simplemente un símbolo que indica el principio y el final de la recta real. En muchas ocasiones necesitaremos representar los intervalos gráficamente. Es muy sencillo. Si tenemos un extremo abierto, para dejar constancia de que ese extremo se queda fuera, lo representamos con un punto hueco. Por ejemplo, el intervalo menos 2 cerrado, 3 abierto quedará representado de la siguiente manera. Representamos la recta real y la graduamos. Bien, el extremo menos 2 cerrado, como es cerrado, entra y por lo tanto lo pintamos con un punto relleno. Ahora subrayamos todo el tramo desde el menos 2 al 3, que será nuestro intervalo, y ahora el extremo 3, como es abierto,
queda fuera de este conjunto y lo pintamos con un punto hueco. Y si el intervalo no es acotado, una simple punta de flecha bastará para indicar que la semirrecta se prolonga indefinidamente. Por ejemplo, el intervalo menos infinito menos 1 abierto lo dibujaremos de la siguiente manera. Pintamos la recta real, la graduamos, nos centraremos en el lado negativo, que es donde transcurre nuestro intervalo, y el extremo menos 1, que es su extremo acotado superior, lo pintamos hueco porque va con paréntesis, subrayamos todo el tramo y con esta punta de flecha hacemos saber que ese intervalo se prolonga indefinidamente hacia la izquierda. Vamos a hacer un ejercicio. Ejercicio 1. Expresa todas formas posibles los números x que en valor absoluto son menores estrictos a 3. Es decir, los números menos 2, 2, 1. Estamos hablando de todos los números entre menos 3 y 3 sin incluirlos a ellos, porque es menor estricto. Pues bueno, el intervalo sería abierto menos 3, 3, que podemos expresar con paréntesis o con corchete hacia afuera. Y también lo podemos expresar gráficamente. Como nos pide que lo expresemos de todas las formas posibles, tenemos el intervalo entre menos 3 y 3, con los extremos abiertos, por lo tanto los extremos los queremos dejar fuera, los pintamos con puntos huecos. Hagamos otro ejercicio, el 2. Expresa de todas las formas posibles aquellos números x que en valor absoluto son mayores e iguales a 2. Es decir, estamos hablando del 3, del 7, pero también del menos 4 y del menos 8. Estamos hablando de todos los números menores o iguales a menos 2 y todos aquellos que sean mayores o iguales a 2. Por lo tanto, necesitaremos dos intervalos para poder recogerlos. Primer intervalo será menos infinito menos 2 cerrado y lo tendremos que unir al intervalo 2 cerrado hasta infinito. Y gráficamente podemos pintar esos dos intervalos en la misma recta, una recta centrada en 0, el extremo menos 2 como entra lo pintamos relleno y prolongamos la flecha hacia la izquierda, y el otro extremo que tenemos, el 2, que también es cerrado, lo pintamos relleno y prolongamos indefinidamente con una punta de flecha hacia la derecha. Pues eso es todo. A partir de ahora ya podrás valorar con más rigor y conciencia los errores que cometemos cada vez que aproximamos un valor o incluso cuando tomamos alguna medida. Matemática se despide.